continuación vamos a resolver tres problemas de razones trigonométricas del ángulo agudo. Como ustedes podrán observar en la pizarra, lo que yo he colocado acá son tres gráficos en los cuales la pregunta en los tres casos es poder calcular cuánto vale la tangente del ángulo θ. Bueno, veamos el primer caso. ¿Cuál es la información que se tiene? ABCD es un cuadrado en el cual se ha trazado esta línea que corta a este arco de circunferencia, cuyo centro es A y cuyo ángulo acá mide 37. Y nos piden averiguar cuánto mide este ángulo θ que está en la parte superior. Bueno, tenemos que recordar que para poder calcular razones trigonométricas, lo que nosotros tenemos que tener presente es lo siguiente. Si tú quieres calcular una razón trigonométrica, tú tienes que saber que eso se tiene que calcular en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que yo debería de hacer acá para hallar alguna razón de θ es tratar de formar un triángulo rectángulo. En este caso, yo lo que voy a hacer es, voy a tomar a este punto, que es el punto E, y a partir de ese punto E le voy a trazar una perpendicular, en este caso al lado BC. De tal manera que voy a trazar esta línea, que lo voy a pintar de color rojo. Ya está. Y lo voy a llamar EH. ¿Para qué hago ese trazo? Hago ese trazo para que el ángulo θ pertenezca a un triángulo rectángulo y lógicamente a partir de ahí calcular la razón trigonométrica que es la tangente. Recuerden que la tangente compara el cateto opuesto, que en este caso para el ángulo θ sería la línea de rojo, y el cateto adyacente, que ahora lo voy a resaltar acá un poquito arriba, de color azul. Lo voy a colocar así mejor. Entonces, si yo encuentro este valor y encuentro este valor, prácticamente puedo calcular la tangente de θ. Pero, ¿qué información tenemos acá? Sabemos que es un cuadrado y sabemos que acá hay un ángulo que es notable, que es de 37 grados. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Utilicemos este ángulo formando también un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, esa misma línea roja, la voy a prolongar hacia abajo. Y formaré acá un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo de 37 y 53, como el que se ve acá, 37 y 53 en la parte superior, los lados están en una proporción que es 3, 4 y 5. Entonces, el que se opone a 37 valdrá como 3. El que se opone a 53, que vendría a ser esto que estoy pintando de azul, valdrá como 4. Y esta longitud que está inclinada, lo voy a pintar acá de color naranja, este valdrá como 5. Entonces la relación es 3, 4 y 5. Ya, a partir de acá podemos darnos cuenta que esta longitud de azul la tenemos en la parte superior, porque la figura que se ha formado, ABH, y a este le vamos a poner F, ABHF, no es otra cosa que un rectángulo. Entonces si esto mide 4, la longitud que se encuentra arriba también debería ser 4. Así que nos faltaría averiguar cuánto mide esta longitud de rojo. Pero acá hay un detalle interesante. Si ustedes se percatan bien, se supone que esto es un cuarto de circunferencia. Por lo tanto, si este es el centro, esto ha girado. Y si esto es el radio, esto también es el radio. Por lo tanto, esta longitud que está acá es la misma longitud que tiene el segmento AE por ser radio. O sea que esto tiene que medir 5 veces K. Y como esta figura ABHF es un rectángulo, entonces este lado y este lado tienen que ser iguales. Si este ya vale 3, entonces este que está de rojo tendría que medir 2. Bueno, creo que ya se tiene la respuesta del ejercicio. Porque si ustedes observan la gráfica, y es más, si es que sacamos el triángulo BHE para que se pueda observar mejor, BHE, esto es 90, este es el ángulo θ, y hemos descubierto que esto vale 4 veces K y esto vale 2 veces K. Entonces, de esta figura podemos deducir quién debe ser la tangente de θ. La tangente de θ sería pues el cateto opuesto, que en este caso sería 2 veces K, entre el cateto adyacente, que en este caso debería ser 4 veces K. Bueno, K se elimina, simplificamos el 2 con el 4 y la respuesta debería ser 1 medio. Así que con esto hemos resuelto nuestro primer ejercicio.
El segundo ejercicio se tiene un cuadrante. El centro de este arco de circunferencia es O. Y se conoce lo siguiente: se ha trazado este segmento, que llega al punto medio de este radio, que es OB. Y acá la longitud es que uno es el doble del otro, uno vale 4 y el otro vale 2. Y nuevamente la pregunta es calcular la tangente de teta. Bueno, al igual que el caso anterior, si yo quiero calcular la tangente de teta, yo necesito que teta pertenezca pues a un triángulo rectángulo. Entonces la sugerencia es formar un triángulo rectángulo donde esté metido el ángulo teta. A partir de Q yo voy a trazar una línea horizontal, de tal manera que acabo de formar un triángulo rectángulo. Esta longitud la necesito conocer porque recuerda que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto lo he pintado de rojo y el cateto adyacente es este que estoy pintando ahora de azul. Entonces son las dos longitudes que yo necesito para hallar la tangente de teta. Veamos, si esto vale 2A y esto vale 4A, significa que OA, que es el radio de esta circunferencia, mide 6. Si todo mide 6, OB también mide 6. Pero como M es punto medio, podríamos decir entonces que esta es la mitad. Así que esto es 3A y 3A. Como la figura OQHM es un rectángulo, entonces si este vale 3A, esta longitud también debe ser 3A. Solamente nos falta hallar esta longitud para lógicamente aplicar la definición de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿cómo calculamos este valor? ¿Qué tendríamos que hacer para poder descubrirlo? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar una información en base a la circunferencia. Entonces, para que puedan entender lo que quiero hacer, voy a hacer un pequeño gráfico acá en la parte inferior. Esta es la figura. Acá está O, acá está A, acá está B, y acá se encuentra el punto M, que es punto medio. Y acá está la perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros sabemos que el radio vale 6 veces A. Y sabemos que esto mide 3 veces A y esto mide 3 veces A. Este es el punto N, el que está en la parte superior. Y ustedes se pueden dar cuenta de que prácticamente esta longitud OB es la que ha girado. Eso significa que si yo uniera el punto O con el punto N, como lo estoy haciendo ahorita de azul, corresponde al radio de esta circunferencia. Y como vale 6, este también debería ser 6 veces A. Bueno, ¿qué es lo que hemos encontrado? Se ha formado acá un triángulo rectángulo. Y no es cualquier triángulo rectángulo, porque si ustedes observan bien, incluso este triángulo que estoy yo sombreando es un triángulo notable de 30 y 60. Y yo me doy cuenta porque este ángulo se opone a este cateto, que es la mitad de la hipotenusa. Así que este debe ser 30 grados. Y nosotros sabemos que en este tipo de triángulo, si este vale 3A y este vale 6A, el que se opone a 60, que sería esta longitud de negro que va desde N hasta M, valdría 3A raíz de 3. Así que esta longitud de negro es la que va desde N hasta M. Es decir, todo esto me ha salido 3 veces A raíz de 3. Ya, pero como esta longitud vale 2 veces A, puesto que esto es un rectángulo, entonces HM también vale 2A. Este que está de azul, entonces lo podemos calcular por medio de una resta. Si a este valor yo le quito 2A, me sale lo de azul. Entonces esto de azul sería 3A raíz de 3 menos 2 veces A. Bueno, prácticamente está resuelto nuestro ejercicio. Porque si ustedes miran el triángulo QNH, podemos encontrar de frente la tangente del ángulo θ. A ver, ¿quién sería entonces la tangente del ángulo θ a partir del gráfico de arriba? Recordemos que la tangente, ¿qué cosa es? El cateto opuesto, que en este caso debe ser 3 veces A, sobre el cateto adyacente, que debe ser 3 veces A, raíz de 3, menos 2 veces A. Bueno, como en este caso todos tienen A, todos los términos lo podemos simplificar, se elimina A, y nos queda que la tangente de θ debe ser igual, en este caso 3,
y en la parte inferior 3 raíz de 3 menos 2. Podríamos reducirlo más, por supuesto. Tratemos de eliminar la raíz del denominador y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por su conjugado. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar por la conjugada del denominador. Así que arriba debería ser 3 raíz de 3 más 2. Y para que no se altere, abajo también 3 raíz de 3 más 2. Bueno, al hacer la multiplicación vamos a encontrar lo siguiente. En la parte de arriba me sale 3 por 3 raíz de 3 más 2. Y en la parte inferior nos ha salido una diferencia de cuadrados, que sería 3 raíz de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. 3 raíz de 3 al cuadrado lo escribimos menos el valor de 2 al cuadrado. Bueno, esto representa entonces para nosotros la tangente de teta. Por último, la tangente de teta debería ser, arriba mantenemos 3 raíz de 3 más 2, y en el denominador esto nos ha salido 9 por 3 es 27, y 27 menos 4, eso nos da el número 23. Y con eso tenemos la tangente de este ángulo teta. Pasemos al tercero. En el tercer ejercicio se trata de un triángulo rectángulo notable, porque un ángulo mide 37 y en consecuencia el de arriba mide 53. Y tenemos un arco que es BD, que es el arco de una circunferencia cuyo centro es C. Ese dato es importante, no está escrito, pero por eso lo estoy mencionando yo. Este es el centro de este arco BD. Bueno, nos piden calcular cuánto mide la tangente de este ángulo teta. Igual que en el caso anterior, lo que tenemos que hacer es tratar de formar un triángulo rectángulo para encontrar las razones trigonométricas de teta. Nos conviene agarrar D y trazar una perpendicular a BC. Al trazar esa perpendicular se ha formado un triángulo rectángulo. Este es el cateto opuesto y esto que estoy pintando acá de azul sería el cateto adyacente. Si yo conociera el rojo y el azul, prácticamente tengo la respuesta. Si miramos al otro lado, tenemos el 37 y lógicamente este debe ser 53. Entonces la relación de los lados se conoce, porque el que se opone a 37 es el que vale como 3. El que se opone a 53, que debería ser esta longitud, esa es la que vale como 4. Y lógicamente la hipotenusa, que debería ser este que voy a marcar acá de naranja, todo esto debería valer como 5. Pero como yo te mencioné que este es el centro de esta circunferencia, entonces este es su radio y desde C hasta B también sería su radio. Debe tener la misma medida. Debería medir 5. Si esto vale 4, entonces no hay duda que este debería ser K. Bueno, ya tenemos la respuesta, porque si ustedes observan, se van a dar cuenta que tenemos un triángulo al cual podemos denominar BDH. Lo voy a sacar, acá está. Este es B, este es D, este es H, este es el ángulo teta. Y hemos descubierto que esta longitud es 3K y esta longitud es K. Como la pregunta es calcular cuánto vale la tangente de teta, tenemos que comparar el cateto opuesto, que debería ser 3 veces K, sobre el cateto adyacente, que debe ser K. Bueno, K se elimina y encontramos entonces que la tangente del ángulo teta debería ser 3. Bueno, con esto hemos resuelto 3 ejercicios gráficos donde se usan las razones trigonométricas de un ángulo agudo y los ángulos notables.